están amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Sean bienvenidos a Razones de Estado, el espacio donde la actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Cada jornada abrimos este espacio para hablar de temas tan importantes de la contingencia nacional e internacional. Ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto de saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este martes 25 de agosto, donde pasan cosas en nuestro país, pasan cosas en el mundo, nuestro país se debate cuestiones internas respecto de cómo va a enfrentar al crimen organizado. Tenemos por ahí una candidatura que pareciera ser que no prendió, la candidatura de Michelle Bachelet de las Naciones Unidas. Y también tenemos un tema que tiene que ver con unas declaraciones que hace un jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Y yo creo que dentro de estos temas, que son todos muy interesantes, vamos a abocarnos a este último respecto a que hay el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, el brigadier general Augusto Javier Valverde, así se llama, de nuevo, consecutivamente, porque hace algunos meses atrás también pasó, pero con un oficial de la Armada Argentina, respecto al reclamo cada vez más insistente y más notorio respecto de que ellos son dueños de los accesos a nuestro estrecho de Magallanes. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que es importante. Es importante porque la conducta en general que hemos observado este último tiempo es una conducta a la cual hay que preocuparse. Y hay que preocuparse porque, en definitiva, lo que está haciendo, la Armada o las Fuerzas Armadas Argentinas, un marino como se hace unos meses atrás, ahora este jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, son preocupantes en el sentido que hay que contener una serie de actitudes que, al parecer, manchan la hoja de ruta que hemos tenido estos últimos años con nuestra República Hermana Argentina. Porque hay otros aspectos que no tienen que ver solo con nosotros, con Chile y Argentina. Tiene que ver acá con un tema que se ha vuelto importante a propósito del estrecho de Hormuz en la guerra de Irán, contra Estados Unidos o Israel o viceversa. También tiene que ver con esto que ha pasado con el Canal de Panamá hace algún tiempo atrás, respecto de la reclamación que hizo Estados Unidos respecto de aquel, porque estaba siendo hoy día tomado en administración y todo por chinos. Y porque acá tiene que ver también con la función que ha cumplido el presidente Donald Trump norteamericano respecto de Groenlandia por los pasos en el Ártico del Norte. Y esto tiene que ver también con el digamos, del desincentivo que ha tenido Estados Unidos con la OTAN. Mire para dónde nos va a llevar esto, particularmente con uno de los países integrantes que es Inglaterra. Inglaterra de toda la vida fue el gran aliado eh, norteamericano. Y con Trump esto ha cambiado. Por eso es que en medios argentinos, en medios de inteligencia argentinos, no se ha descartado el hecho que en esta cosa que está pasando hoy día con las malas relaciones de Estados Unidos con la OTAN y particularmente con uno de sus integrantes, Inglaterra, podría dar pie para para que Donald Trump avale el hecho de que las Malvinas o las Falkland, las islas de la guerra que llevó a Argentina y a Inglaterra a enfrascarse en un conflicto importante hace algunas décadas atrás, finalmente Donald Trump haga algún guiño a Argentina contra Inglaterra en esas islas Malvinas. Por eso que esto que estamos hablando
no es solo eso, tiene que ver también con la estructura de política y de poder mundial que estamos observando este último tiempo a propósito de todos los conflictos que ha generado la llegada de Donald Trump al poder. Por eso que es posible que esto esté dentro de una lógica que empiece como a socavar cuestiones que hoy día están siendo muy bien planteadas por Argentina, no solamente por la entrada digamos, o los accesos oriental al estrecho de Magallanes, sino porque ellos han, digamos, decretado que yo diría, que la forma en como Argentina tiene espacio de poder bajo el canal, digamos, del estrecho Magallanes, lo que le llaman ellos una, digamos, una forma en cómo ellos las placas, digamos, de soberanía argentina alcanzarían bajo tierra, bajo mar, al estrecho de Magallanes. Acá, distinguidos auditores y televidentes, esto es para profesionales. Esto es para personas que entienden los conflictos globales y yo trato de que mis conocimientos puedan servir, unirlos para llevarle a usted una opinión valedera respecto a esto. Nos vamos a enfrascar en lo que dijo el brigadier general Gustavo Javier Valverde. Lo justo. Pero eso, reitero, es solo eso. Las consecuencias de eso nosotros tenemos que mirarla con otros ojos. Con ojos más sagaces, más abiertos, porque la diplomacia nos exige mirar cosas de esa naturaleza. Acá, distinguidos auditores y televidentes, más allá digamos, de las declaraciones del más alto oficial de la Fuerza Aérea Argentina, tenemos que asumir también lo interno nuestro y saber cómo nosotros marcamos soberanía permanente en esa zona. Acá, cuando dice este brigadier, este general argentino, que Magallanes, el sur y el Paso de Leyque son zonas donde el país debe mantener presencia, cuando dice eso Argentina, es porque claramente se está viendo una oportunidad político-estratégica para asumir condiciones de posicionamiento de esa zona. Lo que no se cuida, se pierde. Lo que no se defiende, ya se marchita. Y acá en política internacional, independiente de nuestra calidad de países pobres, pero con una inmensa riqueza de que tenemos el cuello por donde va a pasar todo el comercio del mundo, si es que el canal de Panamá quedara, digamos, inhabilitado, es que tenemos que tener condiciones muy, muy abiertas y atentas sobre eso. Valparaíso, nuestro gran puerto, era o fue lo que fue hasta que el canal de Panamá entró digamos, en uso, entró en servicios. Porque antes todo el tráfico desde Europa hacia China o hacia esos lugares, o sea, hasta las costas, digamos, del Pacífico, era por el paso del estrecho de Magallanes. Por eso que la riqueza de nuestro país en siglos pasados, antes del canal de Panamá, era muy promisoria. Por eso que también acá hay que asumir que los tratados de 1881 y de 1984 claramente determinan que ese estrecho de Magallanes es nuestro. Pero será nuestro en tanto podamos defenderlo, porque también tenemos que considerar, que estos cambios en las políticas mundiales o de la geopolítica mundial
están colocando atención sobre los pasos claves. Trump ya lo puso en Groenlandia arriba, ¿ya? Nosotros los chilenos tenemos que cuidar porque ese paso es exclusivamente nuestro. Y tampoco podemos olvidarnos, querámoslo o no, que la guerra del Pacífico nos costó perder todo nuestro Atlántico. Nunca nos olvidemos de eso. Para que Argentina no entrara a la guerra del Pacífico, porque teníamos todas nuestras fuerzas en el norte, y Argentina que estaba en condiciones de entrar a esa guerra de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile, Chile, cede una parte importante de su Atlántico para que Argentina no estuviera en la guerra. Y claro, probablemente usted eso no se acuerde. Es más, es probable que ni siquiera usted lo sepa. Arturo Prat, Chacón, nuestro héroe del combate naval de Iquique, cuando era agente de inteligencia y fue mandado en servicio por la Armada como espía a Buenos Aires y a algunos lugares, él ya traía comprometido y sabía lo que estaba pasando respecto a lo que iba a ocurrir respecto de ese tema de la guerra que, contra la Confederación Perú-Boliviana. Y obviamente la información que él trae a Chile, a sus estados mayores, para su análisis, era entender que obviamente Argentina no iba a entrar contra Chile a cambio, digamos, una cosa bélica, pero a cambio que le cediéramos toda la Patagonia del Atlántico. Por eso cuando estas cosas se discuten y se hablan, así por encimita, como lo que dijo uno y lo que dijo el otro, es importante poner contextos para que esto siempre lo entendamos. En la guerra, o la cuasi guerra de 1978 contra Argentina, que detuvo una guerra clara que iba a haber justamente por las islas Picton, Nueva y Lennox, ya nuestras islas, a la entrada del estrecho de Magallanes, que fue detenida por un laudo arbitral que llevó a que la Santa Sede tomara parte en esto como juez y que después Argentina desconociera declarándolo insanablemente nulo. Hay que entenderlo como una situación de historia que no se debe olvidar. Habrán buenas relaciones, los pueblos seguirán, tenemos muchas cosas que hacer en conjunto con Argentina, pero también tenemos que cuidar nuestros intereses y para eso tenemos que tener habilidades diplomáticas capaces de poder entender los contextos en que esto está. Ahora, ¿qué es lo que va a venir con esto? Va a venir una nota de protesta, probablemente del gobierno de Chile. Ya se va a ver cuáles son las condiciones vitales que esto puede traernos. Ya hubieron, señales argentinas cuando instalaron unos radiadores, solares, estas celdas solares para energía en nuestro territorio. Tuvo que sacarla. ¿Ah? El presidente anterior, el presidente Boric, también determinó que esto lo sacaban, ellos lo sacábamos nosotros, pero estaban en territorio nuestro, o sea, pasado varios metros. Por eso que cuando uno empieza a sumar estas cosas, debe tener en consideración que tiene que haber, claro, un asunto diplomático vital, claro, y sobre todo porque las condiciones, reitero, geopolíticas del mundo están cambiando rápidamente. Déjeme llevarlo solamente a un tema que probablemente no tenga que ver con nuestro estrecho de Magallanes, pero tiene que ver con la geopolítica. Y que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Y que tiene que ver con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy día, este desorden geopolítico que estalla acá en el sur del mundo, también tiene que ver con algunas cosas que están pasando allá en Irán. A propósito de la guerra, y a propósito de los eventuales respaldos de Estados Unidos a Argentina por las Malvinas, tiene que ver
distinguidos auditores y televidentes, con una cosa donde China entra a tallar. Porque si todos estos temas políticos van a, digamos, a interrumpir o dañar el libre tránsito de lo que China necesita para objeto de seguir creciendo como está creciendo, ya advirtió hace pocas horas ya que no va a dejar que Estados Unidos se interponga a los intereses de China que salen por el estrecho de Hormuz o que vienen desde Irán. Solamente una nota, solamente una voz de alerta respecto al por qué el estrecho de Hormuz y el estrecho de Magallanes tienen cuestiones que son de geopolítica mundial. Eso es lo que tenemos que entender. Y acá, más allá de del cómo vamos a asumir este desafío que nos pone encima de la mesa el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Gustavo Javier Valverde, es un tema que no es menor. Él fue designado jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina ahora en el gobierno de Milei, el 23 de noviembre del 2024. Aquí es nuevo, es elegido, está bajo la indicación, digamos, política del gobierno de Milei, pero por sobre todo acá hay una visión, ya que en el fondo es fortalecer la defensa argentina, porque Milei sabe que su ejército, su fuerza aérea y su marina están, después de la debacle económica en que quedó ese país, están en el suelo. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hay una cuestión que es bastante interesante de la perspectiva de cómo va a crecer Argentina, de cómo vamos a crecer nosotros y de cómo siempre, más allá de que no tener un ánimo belicista, tenemos que cuidar nuestras fronteras. Y para eso requerimos recursos con los cuales vamos a comprar probablemente temas de defensa, independiente que la mejor defensa, ¿verdad?, es tener, digamos, buenos planes buenos planes de paz activos. Ahora bien, hay otro tema también que es importante traer a esta colación, a esto que estamos conversando, porque aquí está en marcha una situación que nosotros tenemos que ver con bastante más preocupación. Es que nuestros sistemas de defensa claramente están preparados para una contingencia. No se trata de que entremos en una guerra, un ataque, pero sí tenemos que tener algo que sostenga la voz de la diplomacia. Porque así como la política se sostiene en la fuerza, la política exterior también se sostiene en la fuerza. Porque no basta ser un país que haga buenas declaraciones, cuando hablamos de los grandes. Cuando habla Estados Unidos y cuando habla China, los temas son distintos. Pero el interés que hay por nuestro estrecho de Magallanes, el interés de ahora mismo, ya, o el de mañana con mayor seguridad, es una cuestión que nosotros no podemos dejar de plantearnos siempre en todos nuestros foros. Necesitamos inversiones en esas zonas que hagan requerir que existan gente, personas, atención, más ahora que es fácil ver cualquier tipo de movimiento, de cualquier tipo de maniobra desde los satélites que inundan nuestros espacios, particularmente los satélites de defensa. Bueno, en concreto, este tema es un tema que a mi juicio tiene que hoy día tratar la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado. ¿Ya? Tiene que estar en todos los foros donde sea necesario hablar de esto. Claro, obviamente el interés interno de nuestro país nos va a llevar a poner la atención en situaciones propias de la política interna de los países. Sin embargo, aquí en Razones de Estado nos dejamos un espacio
¿ya? Porque aquí hay que tener claridades. Nuestra Cancillería ya dice que esta es una polémica infundada, por cierto que lo es, y que la posición de la soberanía chilena en ese espacio es indiscutible, por supuesto que lo es. Pero cuando usted tiene a un general, el más alto cargo de la Fuerza Aérea Argentina, diciendo otra cosa, aquí hay que entender que hay circunstancias que hay que mirarlas con una atención distinta. Argentina, que presenta con mucha pompa los aviones F-16 que han comprado recientemente a Dinamarca y publica fotos con Milei sentado en el comando de esos aviones, es un tema que hay que mirarlo con atención. Las señales que se están dando ahí. Por eso que aquí hay que entender cuánto es todo el sustento político, militar que se está colocando sobre esta situación. ¿Cómo atendemos esos aspectos que son vitales? ¿Por qué Argentina se arma y por qué finalmente compra aviones y deja harto de sus recursos que está recuperando su economía para, primero, defenderse? ¿De qué? Bueno, tiene a Brasil por el norte y nos tiene a nosotros por el sur. Pero acá lo que ya tenemos claro, distinguidos auditores y televidentes, es que el apetito por el estrecho de Magallanes ha ido creciendo. Y eso es un tema importante. Valverde, este general de la Fuerza Aérea, es un piloto de caza, 59 años, cursó sus estudios secundarios en el Liceo Militar, que se llama General Espejo Mendoza, de Argentina, y se especializó en la aviación militar de Argentina, egresando en el año 1989. Fue un muy buen alumno, fue el mejor promedio de ahí. Ahora, también se desempeñó como jefe del Comando Conjunto Aeroespacial durante la cumbre del G20 en 2018. Y el 2020 fue agregado de defensa en el Reino de España, en Marruecos y en los Países Bajos. O sea, es un hombre que tiene visión de Estado, visión geopolítica, como son por lo demás todos los jefes de defensa o los más altos oficiales de todos los ejércitos. Aquí, distinguidos auditores, esperamos qué va a hacer Francisco Pérez Maquena, nuestro canciller, y sobre todo de cómo hay que entender esta relación y cómo finalmente no dejamos de poner atención sobre espacios que son propios, que son chilenos, que no hay que descuidar y que claramente, más allá de los tratados de 1881, bien digo, y el de 1984, claramente cuando dejan, claro los límites de nuestro estrecho de Magallanes, es un tema que tenemos que seguir cuidando. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, hemos dado un repaso por estos temas que nos dan una mirada, una visión de lo que está ocurriendo con nuestro estrecho de Magallanes, lo que ha dicho un general, el más importante de la Fuerza Aérea Argentina. Era importante detenerse para echar una miradita a eso, porque los temas internos, Bachelet, temas de terrorismo y, crimen organizado, etcétera, también nos consumen, pero era importante detenerse y mirar esto. De esta forma, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestro Razones de Estado de hoy, martes 25 de agosto. Le agradecemos enormemente su sintonía. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político don Percival Madero para la jornada del día de hoy. Continúen en nuestra programación. Somos Madero Radio. Que tengan un excelente día.